menopausia ocurre cuando los ciclos menstruales se terminan y el embarazo deja de ser posible. La palabra menopausia proviene de la raíz griega men, que significa mes, y pausis, que significa pausa o cese. La menopausia es una experiencia única. La humana es una de las 4 especies en el planeta que la experimentan. Para algunas personas, la menopausia es al mismo tiempo un final y un comienzo. Puede venir acompañada de varios cambios para algunas, mientras que otras pueden no sentir mayor diferencia. Conocer sobre ella y los posibles cambios puede ayudarte a identificar tu propia transición y que sea una etapa que no sufras. ¿Quieres saber más? Liliana Morales, ginecóloga obstetra, me acompaña en este Platícame para hablarnos de todo lo relacionado con esta etapa. No te la pierdas. Doctora Liliana, bienvenida a Platícame, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, mil gracias a ti por tu tiempo, por darnos pues un poquito de tu espacio y de compartir con nosotros sobre un tema que es bien importante para las mujeres, porque todas en algún momento de nuestra vida pues vamos a llegar a esta etapa en la que vivimos la menopausia, pero también creo que es un tema que para los hombres debería de ser importante porque muchas veces como esposo, como hijos, pues no entendemos los cambios por los que justo las mujeres pueden sentir o por los que pueden estar como atravesando. Entonces yo creo que es un tema que aunque realmente las mujeres digamos que somos las que lo vivimos y sentimos como tal, pero también creo que es importante para los hombres, ¿no? Sí, claro. Sí, como tú mencionas, pues bueno, toda esta etapa que se conoce como la menopausia, el climaterio, es justo el cambio. En general, la menopausia se define así como un proceso de envejecimiento celular en el cual pasamos de una edad reproductiva a la edad no reproductiva. Y esto, te digo, se da por una serie de cambios tanto hormonales, físicos, psicológicos, y que debe ir involucrado, pues, aparte de obviamente la mujer, pues todo su entorno, que sobre todo a veces el núcleo más cercano, como tú dices, es la familia. Los hijos, el esposo, la pareja, pues la gente que a veces convive más con la paciente y que a veces lo dejamos como muy a un lado, como decir, bueno, ya es la menopausia y ya, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la realidad es que sí llegan a ser cambios bastante drásticos que incluso pueden afectar la calidad de vida de las pacientes. Así es. Y si tenemos en cuenta que más o menos el promedio de vida de una mujer es entre 78, 80 años, pues son casi 20, 30 años, pues que bueno, en los que se pueden presentar estos síntomas, en los que debemos pues vigilar a las mujeres, tratar de mejorar precisamente su calidad de vida, de mejorar estos síntomas. Ok, ahorita me dices que digamos, si el promedio de vida de una mujer es entre 75, 80, 85 años, entonces estamos hablando lo que decías, como de unos 20 años en los que la mujer puede pasar por todo este cambio. O sea, yo pensaba que empezaba la menopausia y duraba una pequeña etapa y ya se terminaba. Mira, lo que pasa es que lo mismo que cuando empezamos a menstruar, nuestro sistema hormonal se va adaptando poco a poco. Okay. Lo mismo pasa con la menopausia. Todo el periodo antes y después se conoce como el climaterio, que son todos los cambios que se empiezan a dar desde bastante antes, que no necesariamente quiere decir que la mujer ya dejó de menstruar, porque menopausia tal cual es la vemos de manera retrospectiva desde que pasa un año completo sin que la mujer haya menstruado. Es decir, mi última menstruación fue en enero del 2021 y ya es enero del 2022 y ya no menstrué. Okay. Ahí decimos que llegó la menopausia, pero todos los cambios que se dan antes y después son el climaterio o la perimenopausia. Okay. Entonces, la realidad es que tanto la cantidad de los síntomas, la duración de los síntomas es muy variable en cada paciente, claro. En cada mujer. No en todas las mujeres se presentan los mismos síntomas. Hay algunas mujeres que, por ejemplo, pueden tener bochornos y nada más, pero la realidad es que es una serie de cambios y la duración también es muy variable. Okay. Tenemos un promedio más o menos de la menopausia más o menos a los 51 años. Ok. Pero estos cambios pueden empezar desde los 45,
44, pueden haber mujeres de 51 años que sigan menstruando. Y sí, entonces la realidad es que son bastantes cambios que tienen una duración variable. Claro. Y que precisamente por eso es la importancia de tratarlos. Claro, claro. Entonces, la edad promedio son los 51, pero como dices, hay mujeres que a lo mejor a los 44 empiezan a tener estos síntomas. ¿Ahí es cuando ya se le conoce como de menopausia prematura o eso es aparte? Y no, esto es aparte. La menopausia prematura se considera antes de los 40 años. Ok. Que puede ser por algún factor hormonal y casi siempre la menopausia prematura es inducida. Es decir, cuando por alguna razón la mujer se tiene que someter a una cirugía para quitar los ovarios, en ese momento se dice que llega la menopausia precoz. Porque hay que recordar que los ovarios son los que dan la función hormonal. Entonces, esto es muy importante porque muchas veces o muchas mujeres piensan que quitando el útero o la matriz llega la menopausia, y no, la realidad es que los que tienen o los que nos dan la función hormonal como tal son los ovarios. Entonces, mientras nosotras tengamos ovarios, los ovarios tienen un proceso natural, que por eso el promedio es más o menos a los 51 años. En algunas mujeres puede ser unos años antes, incluso algunos años después pueden haber mujeres que sigan menstruando. Pero como tal prematura se considera antes de los 40 años. Ok. Ahora, también ahorita decías de la perimenopausia. ¿Qué es? Es únicamente el periodo alrededor de la menopausia. O sea, la menopausia es un día. Así, el día que pasó un año exactamente desde la última menstruación, ese día llega la menopausia. Entonces, todo el periodo antes, después de la menopausia, es la perimenopausia. O sea, alrededor de la menopausia, todos los síntomas que se pueden dar. ¿Y cuáles son estos síntomas? ¿Cuáles son estos primeros síntomas como para detectar que ya viene la menopausia y que ya llegó? Bueno, casi todos los síntomas vienen dados por alteraciones hormonales, es decir, hay una disminución en los estrógenos, en la progesterona, en las hormonas sexuales, puede llegar a haber un aumento más bien en los andrógenos. Entonces, los principales síntomas, o a veces los más comunes, son los síntomas que les llamamos vasomotores, que son los bochornos, es decir, calores súbitos que pueden ser muy intensos, pero que, te digo, llegan a ser tan intensos que afectan la calidad de vida de las mujeres. A veces se pueden presentar en las noches y se despiertan bañadas en sudor o en el transcurso del día, y que es muy notorio porque pues puede ser, no se puede haber incluso frío o ser estar en un clima templado y de pronto empiezan a sudar, y es muy evidente ¿no? que las mujeres que ya están llegando a la menopausia tienen que tener o un abanico o todo el tiempo tienen mucho calor. Este es uno de los síntomas más frecuentes. Pero también, te decía, hay síntomas a nivel psicológico. Normalmente hay cambios de humor muy súbitos, como a veces cuando estamos nosotras en la menstruación, por estos cambios hormonales, podemos estar más irritables, podemos sufrir depresión, ansiedad. Entonces, ya al haber una disminución en estas hormonas, se presentan muchos de estos cambios. Entonces, sí es muy común, digo, aparte de todo el aspecto psicológico de decir, es que ya estoy llegando a tal edad, ya estoy llegando a la menopausia, hay todo un aspecto psicológico atrás de esto y que puede contribuir mucho a estos cambios emocionales. Sobre todo, te digo, irritabilidad, enojo, angustia, ansiedad, depresión, que también los tenemos que tratar. Entonces, y al nivel, digamos, reproductor también. Empieza a haber ya una atrofia, se llama de los tejidos genitales, de la vagina, del cuello del útero, de la vulva. Entonces, comienza a haber una disminución en la lubricación natural,
puede llegar a aumentar, por ejemplo, las infecciones. Entonces todo esto se empieza a volver un círculo vicioso porque, pues de alguna manera, empieza a disminuir la libido, hay resequedad vaginal, entonces si llegan a tener actividad sexual, pues no es ni placentero y al contrario, a veces es hasta molesto. Entonces empieza a volver como un círculo vicioso, perdón, y que también se puede acompañar de otros síntomas como incontinencia urinaria, te digo, falta de lubricación, a nivel de la piel, también resequedad en la piel, en el cabello, en las uñas, claro, pérdida del cabello, incluso puede llegar a aumento de peso. Y como aumentan también a veces un poquito las hormonas que son los andrógenos, que estas hormonas normalmente predominan en los hombres y que son las que a nosotros nos dan ciertos caracteres secundarios, pero empiezan a aumentar un poco durante la menopausia, y esto puede hacer que aumente la cantidad de vello. Entonces se ven como ciertos rasgos en algunas pacientes, se llaman como de virilización, es decir, aumenta el vello o se vuelve más grueso. Entonces todos estos factores, te digo, no en todas las pacientes se presentan juntos, pero sí, o sea, sí se pueden llegar a presentar. A veces hay mujeres que tienen cambios de humor, por ejemplo, y te dicen, bueno, es que yo tengo resequedad vaginal, o ya no tengo nada de deseo sexual, o mi familia me dice que ya estoy muy irritable y estoy muy, no sé, ansiosa. Entonces, pues todo esto, al contrario de ayudar, claro, pues, de alguna manera va afectando más. Sí, y como dices, realmente para muchas mujeres entonces se vuelve una etapa, pues la verdad, problemática, ¿no? Que la sufren, pero también se debe de saber, y yo creo que es muy importante por eso también desde que tenemos, no sé, los 20, los 30, los 40, irnos informando justo para cuando empecemos a detectar pues estos síntomas, podamos ir, ¿no? Con nuestra ginecóloga o ginecólogo y pues nos den el tratamiento. ¿Hay un tratamiento específico u obviamente para cada paciente cambia el tratamiento? Sí, mira, vamos muy enfocados siempre a tratar los síntomas. La realidad es que el tratamiento, que es la terapia de reemplazo hormonal, precisamente tiene la función de reemplazar la función que tenían los ovarios, de darnos esas hormonas. Entonces, así se llama, es una terapia de reemplazo hormonal. Ahora, la realidad es que sí, la mayoría de mujeres deberían recibir la terapia de reemplazo hormonal. Hay todo un tabú, a veces están muy satanizadas las hormonas, pero la realidad es que son de los medicamentos más estudiados a lo largo de los años, que se han modificado tanto en la calidad de las hormonas, en dosis, en cantidades, y que cada vez nos van permitiendo que más mujeres sean candidatas a este tipo de tratamientos. Claro que sí es muy importante conocer los antecedentes de la paciente, antecedentes de cáncer en la familia, cáncer de mama en particular, si la mujer tiene o tuvo algún tipo de tumor a nivel de las mamas, si hay, por ejemplo, alteraciones en las grasas, en el colesterol, en los triglicéridos, si es una mujer que aparte de esto está cursando con osteoporosis. Entonces vamos adecuando el tratamiento un poquito a los síntomas de la paciente, pero sí, la idea es reemplazar esta función hormonal. A veces incluso nos apoyamos de algunos medicamentos más dirigidos, por ejemplo, a cambios de humor, a insomnio, a irritabilidad, a depresión. Entonces, vamos haciendo como una terapia bastante combinada entre las hormonas, entre algunos medicamentos antidepresivos, antiansiolíticos, suplementos. Entonces, nos vamos apoyando de muchas opciones terapéuticas, precisamente, pues con la idea de mejorar la calidad de vida de las pacientes. Claro. Ok. Y ahora, por ejemplo, el tratamiento, como decías, o sea, lo ideal sería que todas las mujeres, pues realmente al llegar a la menopausia, tuvieran un tratamiento, tengan o no tengan todos los síntomas, o a lo mejor unas que no lo estén sufriendo tanto y que digan, no, pues nada más me da calorcito, pero
pues nada que no pueda resolver, o sea, pero de todas maneras lo ideal sería sí tener este reemplazo hormonal, ¿no? Idealmente sí. La Ok. realidad es que la función que tienen los estrógenos para nosotras en particular como mujeres, al disminuir esta cantidad o al disminuir la función de los estrógenos, mucho más allá también de los síntomas de bochornos, del síndrome genitourinario, de la resequedad en la piel, etcétera, nos da también cierta protección a nivel cardiovascular. Entonces, la terapia de reemplazo hormonal, la verdad es que a la larga nos puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades, tanto del corazón, presión alta, y que va muy acompañado también pues de hábitos saludables. Claro. Que a veces, pues bueno, hacemos mucho hincapié en que las mujeres realicen alguna actividad física para mantener o aumentar la densidad ósea con la finalidad de evitar osteoporosis u osteopenia. Claro. Una alimentación adecuada, porque precisamente al haber una disminución hormonal también empieza a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de presión alta, y que como mexicanos la mayoría tenemos, bueno, como mexicanos tenemos factor de riesgo tanto para diabetes como para presión alta, y casi todos tenemos algún familiar en línea directa que tiene o presión alta o diabetes. Así es. Entonces sí, lo ideal es que todas las mujeres recibieran este tipo de terapia. Tal vez algunas por menos tiempo, otras por más tiempo, depende sí un poco de los síntomas, pero sí la finalidad es que todas las mujeres recibieran una terapia de reemplazo hormonal. Ok, ahora por ejemplo me entra esta duda. Si una mujer que empezó su menopausia pues normal, a la edad como de 51, 52 años, pero nunca se trató, ¿podría tratarse ya con una edad más avanzada? O sea, a los 65, por ejemplo, que pues yo de repente todavía siento unos cambios de humor muy fuertes o siento esto, ¿se podría o ya no? Sí, claro, sí, te digo, vamos adecuando el tratamiento a los antecedentes de cada paciente. Ok. Entonces, en muchas ocasiones podemos dar incluso tratamiento temporal para síntomas más específicos. Hay mujeres que sí, efectivamente nos dicen, sabes que yo nunca tuve ningún síntoma, nunca nada, pero por ejemplo, las revisamos o hacemos su exploración vaginal y hay un proceso de resequedad vaginal o de atrofia, que esto les está condicionando a veces infecciones, comezón, pero pues que no es tan sintomático, que no les da como tanto problema, pero aún así podemos mejorar esas condiciones. Ok, y puede ser que sí esté ligada completamente pues a la menopausia y a lo mejor una mujer no lo sabe, o sea, piensa que fue por, no sé, por algún por ejemplo, como hay mujeres que ya empiezan también a tener incontinencia a cierta edad por la toallita, entonces a lo mejor piensan que es por la toallita que se ponen o el pañal, digamos, y en realidad puede ser por la menopausia, ¿ok? Sí, de hecho, lo que te comentaba, la incontinencia urinaria forma parte de algo que se llama síndrome genitourinario, que es precisamente ya una disminución también hormonal a nivel de los tejidos en los genitales. En la vagina empieza a haber atrofia, en el cuello del útero, a nivel del tracto urinario también. Entonces empieza a aumentar estos escapes de orina, que a veces dicen, bueno, pero solo es en las noches, pero esto puede ir siendo progresivo, entonces sí es importante ir tratando estos síntomas. Ok, perfecto, y que sepan que no importa que ya pasaron pues, cierta edad, ¿no? Que todavía es momento de poderlo tratar. Okay. Sí, o sea, la idea finalmente es pues mejorar la calidad de vida de las pacientes, obtener una buena calidad de vida. Siempre tenemos que hacer estudios previos o estar haciendo sus estudios anuales, la mastografía siempre, el papanicolao, las densitometrías óseas para ver que los huesos estén bien, estudios de sangre generales para ver cómo están, que no hayan datos de anemia, que no hayan datos de alteración en el colesterol, en los triglicéridos, en el azúcar, en la función del riñón, del hígado, etcétera. Entonces, no deja de ser
importante la revisión ginecológica anual. Ok, perfectísimo, esto es súper importante. Ahora, también una pregunta que creo que es muy importante y porque ahorita también ya lo mencionaste, en cuanto a la osteoporosis y la osteopenia, ¿va muy ligada a la menopausia? Sí, la realidad es que también la disminución de los estrógenos empieza a hacer que la densidad ósea disminuya. Entonces, sí hay un componente hormonal aquí, pero también en cuanto a los hábitos. Okay. En cuanto a pacientes, por ejemplo, que hacen ejercicio, que tienen una dieta saludable, que tienen un adecuado aporte de calcio, de vitamina D, a veces incluso factores hereditarios pueden influir en la densidad ósea. Entonces, aquí lo que queremos evitar es que una paciente llegue a tener osteoporosis por el riesgo de fracturas y por los riesgos que implican estas fracturas. Claro, claro, y ya también a cierta edad pues se vuelve todavía más peligroso, ¿no? Una caída. Exacto, una caída, o sea, entre mayor sea nuestra densidad ósea, pues bueno, hay mucho menos riesgo de fracturas, de complicaciones, claro. Entonces sí es parte también del chequeo pues anual. Claro, no, y ahorita, bueno, además de la osteoporosis, ya dijiste una lista pues realmente de enfermedades que se pueden dar justo después de la menopausia y que van ligadas, ¿no? Y que muchas veces sí, yo creo que la mayoría de las mujeres pues no tienen como realmente en cuenta, porque piensan que son a lo mejor enfermedades más relacionadas más a la edad que realmente a que ya pasaron por esta etapa hormonal, ¿no? Sí, la verdad es que te digo, es un proceso natural. La realidad es que es un proceso por el que absolutamente todas las mujeres vamos a pasar. No hay manera de evitarlo, o sea, es un proceso biológico natural, pero sí lo ideal es que esta transición de la vida reproductiva a la etapa no reproductiva pues sea lo mejor en cada paciente, o sea, claro, evitar estos síntomas, porque sí llegan a alterar mucho la calidad de vida de las pacientes. Así es. Ok, y entonces creo que una de los puntos más importantes que se ha tocado es, pues, que sepan que a lo mejor su calidad de vida hasta ahorita a lo mejor no había sido tan buena, pero que sí la pueden modificar, ¿no? Sí, claro, sí, o sea, la realidad, y eso... la verdad es que influye mucho también las creencias de las pacientes. La verdad, hay muchas pacientes que tienen como un poco de renuencia a iniciar hormonales porque han escuchado, por lo que les han dicho, y la realidad es que no, lo que te comentaba, las hormonas llevan ya años siendo uno de los medicamentos más estudiados precisamente por toda la implicación que tiene la menopausia a nivel, digamos, de la vida de la mujer. Entonces, las dosis cada vez van siendo pues más adecuadas, la calidad de las hormonas va siendo cada vez mejor. Hay, no sé, ya hay muchísimas opciones, hay terapia tomada, terapia inyectada, hay hormonas bioidénticas, hay suplementos, entonces la verdad es que hay mucha variedad. Claro que siempre debe ser pues lo más controlado, o sea, debe ser iniciada por un ginecólogo, con estudios previos, con una vigilancia de manera anual. Claro. Ok. Y bueno, y además de todas estas opciones que ya existen, ahorita que por ejemplo también decías que es importante pues la actividad física que lleven, que obviamente se alimenten lo más saludable posible. ¿Hay más tips para llevar la menopausia de una forma más tranquila y que no se sufra? Pues no, creo que va mucho en relación a los hábitos, tanto a dieta, ejercicio, tener conciencia de esto, porque a veces queremos creer que no, o sea, que tal vez a mí no me va a pasar, o nos da miedo porque vemos a la prima, a la tía, o me contaron que te pones así, y no, o sea, simplemente saber que es un proceso natural, un proceso biológico del cuerpo, y de alguna manera saber que no tienen por qué pasar por todos los síntomas y aguantarse
y que a veces lo que más influye también es como de, ay, es que van a decir que estoy así, porque muchas pacientes de quien más se quejan precisamente es de la familia, ¿no? Sí, Es que ya nadie me aguanta y todos se quejan porque estoy así. Y esta como estigmatización de, ay, es que estás menopáusica, ay, es que empieza a afectar, o sea, de alguna manera claro. empieza a afectar, porque finalmente son cambios de humor que no controlamos, a veces de la nada, algo que tal vez no te enojaba, de pronto te irritas o te Así pone es. muy triste. Eh, entonces, creo que sí, o sea, es parte de también comunicación con la familia, de que todos sepan que son procesos biológicos naturales, que tanto así como una mujer de pronto inicia, por ejemplo, su vida fértil con la menstruación, que pueden haber cambios hormonales. Con los hombres también existen estos cambios, tal vez no tan notorios, pero sí, pues es parte como de una educación en general, de saber que es Claro. un proceso pues biológico natural. Así es. No, y justo por eso es que yo decía en un principio, pues la importancia de que todos sepamos del tema, porque no es un tema que sí, directamente afecta a la mujer, pero que en realidad, pues, toda una familia se puede ver afectada si de repente la mamá tiene ciertos cambios de humor y que los hijos dicen, pues, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, ya se está volviendo loca. Pues no, más bien Exacto. está pasando por este proceso. Y luego, si uno aparte les empieza a decir, ay, es que estás menopáusica, o mucha gente lo agarra de burla cuando ya empiezan los bochornos, ¿no? Entonces puede ser muy incómodo. Entonces sí es bien importante que todas las mujeres sepamos que es, como dices, y lo has repetido, ¿no? Que es un proceso natural por el cual todas vamos a pasar, que a lo mejor unas van a tener más síntomas que otras, pero que todas podemos también llevar un buen tratamiento y no tener por qué sufrir toda esta etapa, ¿no? Exacto. Sí, creo que eso es de lo más importante. Ok. Y pues la dieta, los hábitos, la verdad es que es muy, muy importante. Evitar el consumo de tabaco, Okay. Alcohol, en general todos los hábitos, pues, de una vida saludable, Okay. realizar actividades, todo eso es muy importante. Y la preparación psicológica, no tanto psicológica, sino más bien de saber que es un proceso pues normal completamente por el que todas vamos a pasar. Así es. Creo que es muy importante. Okay. Ahora, una duda que también hay, muchas mujeres que ya llegan a la menopausia de repente presentan un sangrado, pero ¿qué es? Ajá, ¿qué es y por qué pasa? Ok, más bien no debe pasar. Ok. Todo sangrado después de la menopausia no es normal. Ok. O sea, después de que ya pasó un año de que dejamos de menstruar, no es normal que vuelva a haber sangrado. Okay. Y causas pueden haber muchísimas. Se le llama sangrado uterino anormal o sangrado postmenopáusico. Okay. Entonces, aunque la mayoría de veces son situaciones benignas, que puede ir desde atrofia, pólipos endometriales, miomas uterinos, algunas veces algo que se llama hiperplasia endometrial. Lo primero que tenemos que descartar y la importancia de hacer estudios en sangrados postmenopáusicos es porque aumenta el riesgo de cáncer endometrial. Entonces, es lo primero que tenemos que descartar. O sea, la mayoría de veces, afortunadamente, encontramos que son factores o causas benignas, okay. Pero lo primero que tenemos que descartar es el cáncer de endometrio, porque aumenta la incidencia ya después de la menopausia. Entonces, cualquier sangrado después de la menopausia no es normal. Ok, perfecto. Y también por eso es la importancia de repetir que también no importa que la mujer ya sea más grande, que ya esté en los 60, en los 70, es más, hasta los 80, tiene que estar en revisión por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, a veces ya, por ejemplo, si dependiendo, o sea, de los antecedentes, y a veces decimos, bueno, tenemos 2 papanicolaos negativos, ya los podemos ir espaciando un poquito más, cada 2 años, pero por ejemplo, la mastografía anual, al menos para revisar los signos vitales, para ver cómo está en general la paciente,
estudios de sangre, no necesariamente con la ginecóloga, pueden, a veces nos apoyamos de médicos internistas, o sea, de todo el equipo multidisciplinario. Okay. Pero sí, o sea, cualquier sangrado, así sea a los 60, a los 70, a los 80, a la edad que sea después de la menopausia, ya no es normal. Ok, perfectísimo. Esto sí era también como muy, muy importante que sepan. Sí, como que no es de que, ya me regresó, ¿no? Exacto. No tiene por qué regresar, más bien no se tiene que checar. Ok. Ahora, ya nada más, digamos, una última pregunta antes de que terminemos la plática. Por ejemplo, hay muchas mujeres que empiezan la menstruación, cuando son muy chiquititas. Estoy hablando de 9, 10 años. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, a qué edad va a empezar la menopausia o no tiene ningún tipo de relación? ¿A qué edad empezaste a menstruar? ¿Con qué edad entres a la menopausia? No, la realidad es que, o sea, no hay como una relación. Hay muchas mujeres que precisamente tienen una menarca, que es la primera menstruación muy temprana, la menopausia muy tarde. Entonces, esto más bien para nosotros es importante saber qué tanto tiempo tuvieron exposición hormonal por algunos factores de riesgo a otras enfermedades, que sí, precisamente, por ejemplo, el cáncer de endometrio es un factor de riesgo esto, que tengamos la primera menstruación muy temprano y que nuestra menstruación llegue muy tarde. Digo, asociado a otros factores, que nunca nos hayamos embarazado, que nunca hayamos dado lactancia materna. ¿Por qué? Porque tenemos una exposición a estrógenos mucho tiempo durante nuestra vida y esto nos llega a aumentar el riesgo de algunas enfermedades como cáncer de endometrio, pero tampoco es obligatorio que si yo tuve mi primera menstruación a los 9 años y dejé de menstruar a los 54, ¿me va a dar cáncer? No, son factores de riesgo nada más. Ok, y también por eso es estarlo como, pues, checando, ¿no? Si de repente llega una mujer que empezó a menstruar muy chiquita y ha pasado ya después de los 53, 54, 55 y ven que no llega, pues también obviamente acudir con la ginecóloga para empezar a ver qué puede estarlo atrasando, ¿no? Sí, exacto. Ok, perfecto. Pues doctora Liliana, no sé si tienes algo más que agregar con respecto a la menopausia que todas debamos de saber, o ya pues tenemos toda la información. Esto, pues la verdad es que es muy importante, es un tema muy, muy importante para nosotros. La verdad es que todas las mujeres vamos a pasar por ese proceso, es un proceso completamente natural y que no tenemos por qué pasarlo pues sufriendo. Entonces, entre mejor podamos sobrellevar todos estos síntomas, que sepan que la terapia de reemplazo hormonal es ideal para todas las mujeres que son candidatas. Hay algunas que efectivamente tal vez no pueden utilizar hormonas por ciertos factores, pero hay otras opciones. O sea, no es como, ya las hormonas y se acabó. No, o sea, tenemos otras opciones también, pero la idea es que no se queden con eso. O sea, es decir, oye, ya no tengo deseo sexual, es normal, o tengo escapes de orina, es normal, o sea, como no dejarlo pasar, porque a veces decimos, pues ya, es que es la menopausia y así tiene que ser, y te dejan, y eso pues va siendo como peor para nosotras, como decir, no, pues es que ya, o sea, mi pareja ya no quiero ni verlo, porque ya hasta que me molesta. Entonces, la realidad es como mejorar esta calidad de vida. Perfecto. Perfectísimo. No, pues de verdad yo te agradezco pues muchísimo toda esta información. Esperemos que le pueda llegar a muchas mujeres y que a partir de que lo ven, ya sea puedan empezar un tratamiento o estén preparadas para cuando lleguen a la menopausia y pues obviamente también inmediatamente empiece su tratamiento. Y pues te agradezco muchísimo de verdad por tu tiempo y por toda la información que nos compartiste. Mil gracias, Liliana. No, ustedes por la invitación. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Bonita tarde. Gracias. Bye, bye.